Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Samuel Guzmán Ruiz y es un gusto saludarlos en esta emisión. Iniciamos esta emisión de la apertura de los mercados con información sobre Promigas, que anunció el cierre de la adquisición del 100% de Celestra Latam, plataforma de generación de energías renovables con operación en Colombia, Chile y Perú. La compañía dijo que la transacción hace parte de su estrategia de largo plazo y de su expansión como holding multienergético en Latinoamérica. Según la información entregada por la empresa, Celestra Latam cuenta con 1.273 megavatios entre proyectos en operación y construcción, además de un pipeline cercano a 2.250 megavatios en desarrollo. El portafolio incluye proyectos de energía solar y almacenamiento. Promigas señaló que la incorporación de Celestra Latam complementa su experiencia en transporte y distribución de gas natural y amplía su portafolio de soluciones energéticas. La operación también incorpora a Chile como nuevo mercado para la compañía. Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, afirmó que la adquisición incluye la incorporación de un equipo humano con experiencia y capacidad de ejecución para complementar las capacidades de la compañía. El informe técnico de BRC Ratings S&P Global sobre Bancolombia establece que el banco alcanzará una solvencia total del 15% al cierre de 2026. El cumplimiento de esta proyección depende del sostenimiento de las prácticas de distribución de utilidades a los clientes y accionistas, las cuales se han fijado en un porcentaje cercano al 50% de las ganancias netas de la institución. De acuerdo con el documento, la solvencia básica se ha mantenido por encima del 12%, mientras que la solvencia total consolidada promedió el 14% en los últimos 3 años. Estas cifras respaldan la capacidad de la entidad para absorber pérdidas y gestionar su estrategia de expansión. El acceso al mercado de capitales para la emisión de bonos híbridos es otro factor que permite el fortalecimiento del patrimonio adicional conforme a las directrices de la Asamblea y la Junta Directiva. En materia de activos, el 80% del portafolio de inversión en renta fija está constituido por títulos de deuda pública, instrumentos que son aceptados en las operaciones del Banco Central. Esta configuración facilita el acceso a capital líquido y limita la sensibilidad de la solvencia frente a las fluctuaciones de los mercados financieros. El análisis concluye que la combinación entre la distribución de dividendos y un perfil de riesgo controlado garantiza la resiliencia de la posición financiera de la organización para los próximos ejercicios. Y a esta hora ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte del conjunto de Nuam Exchange, iniciando por la Bolsa de Valores de Colombia. La Bolsa de Valores de Colombia en su índice MSCI Colcap abre con una variación negativa del 0,02%, bastante estable, en 2.194 puntos. Algunas de las acciones que abren a la baja o con el peor desempeño a esta hora son las de Celsia, con una variación negativa del 4,98%, también la de ISA con 2,58% en negativo, Éxito con el negativo de 1,56%, también la acción preferencial de Grupo Cibes del 1,5% y también Terpel con el 1,38%. En las de mejor desempeño tenemos dos acciones, una la de Ecopetrol con una variación positiva del 0,92% y también la de Mineros con una variación positiva del 0,27%. Vamos ahora con la Bolsa de Valores de Santiago. Acerca de la Bolsa de Valores de Santiago, en su índice IPSA abre con una variación negativa casi estable, igual del 0,08%, con un valor de 10.829 puntos. Y ahora hablando de la Bolsa de Perú. La bolsa de Perú con una variación negativa del 0,18% a esta hora en su índice general, en lo que refiere a una valoración de 54.329 puntos. Cabe recordar que anoche la variación del Perú fue negativa, mientras que la de Chile y la de Colombia cerró a la alza. En el índice Select de la bolsa de Perú también una variación negativa del 0,63%,
que se traduce en 1.394 puntos. En conjunto, estas bolsas de Colombia, de Bogotá, de Santiago y de Lima, que recordemos en su conjunto no van a operar en conjunto, van a empezar a operar en conjunto a partir del 1 de junio, el lunes 1 de junio, abren una variación negativa del 0,44% y una valoración en puntos de 1.788. Y ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano. Vamos con el comportamiento del dólar a esta hora. El dólar ahora se mantiene en un mercado cambiario de 3.644 pesos. La tasa representativa del mercado opera a la baja con un valor de 3.631 pesos. Operará durante el día ahora en 3.625 pesos y operará entre 3.621 y 3.646 pesos. A esta hora el monto negociado en dólares es de 98 millones de dólares, 98.500.000 dólares, en total de 87 transacciones. Y acerca de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre el comportamiento de la moneda. Muy buenos días para todos, hoy es jueves 28 de mayo del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Seamos hacia atrás 2 jornadas solamente, vemos como el martes el mercado subió con fuerza y ayer miércoles ya hizo todo lo contrario, bajó con fuerza. El dólar en Colombia en realidad viene bajando desde el 19 de mayo y solo antier tuvo ese movimiento alcista fuerte que parece ser que fue una de las compras del gobierno, que tenía un pequeño saldo por completar para pagar sus intereses. Luego de estas operaciones el mercado ya comenzó de nuevo a retomar el mismo camino, que es la fase bajista de un ciclo de gran magnitud que se viene cerrando y que ya había sido anunciado en podcasts anteriores. Seguimos por ahora pendiente de estas 2 últimas jornadas que quedan antes de entrar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en donde cualquier cosa puede pasar, y ahí sí toca el lunes estar muy atentos a este mismo podcast para tratar de analizar los resultados iniciales y su afectación en el dólar. Por ahora mucha cautela y muy atentos a las noticias del proceso de paz entre Estados Unidos e Irán, que es lo que podría impulsar los mercados si logran un acuerdo y la reapertura del estrecho de Hormuz. Ayer el dólar en Colombia retomó su fase bajista. Inicialmente abrió 14 pesos por debajo del cierre del martes en 3.656. Visitó a primera hora de la jornada el precio máximo de 3.661,50 para comenzar a bajar entre volatilidades hasta visitar un precio mínimo de 3.615,50 aproximadamente a las 11:15 de la mañana. Luego terminó la jornada operando en lateral con pequeñas volatilidades para terminar cerrando 29 pesos por debajo de su apertura en 3.626,66. La fluctuación de la jornada fue de 46 pesos, se operaron 1.798 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.631,57, donde bajó 12 pesos con 90 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.640, 3.652 y 3.674, como soportes 3.615, 3.598 y 3.586. Estados Unidos e Irán, según se informa, intercambiaron ataques aéreos hoy jueves, lo que hizo que los precios del petróleo subieran apenas unas horas después de que el presidente Donald Trump desestimara los informes de que Irán reabrirá el transporte comercial a través del estrecho de Hormuz. Trump también señaló posteriormente que aún no estaba satisfecho con un posible acuerdo de paz para poner fin al conflicto de 3 meses con Irán. La referencia Bren amanece en 94.02 y la referencia WTI en 90.25. Las monedas en general pierden un poco de valor y operan con volatilidad. El euro amanece en 1.1614, la libra en 1.3337 y el yen en 159.39. El peso mexicano igual, perdiendo algo de valor, amanece en 17.3941. Para hoy en el calendario económico de Estados Unidos conoceremos varios datos importantes. A las 7:30 de la mañana
uno de los indicadores preferidos por la Fed, los precios del gasto del consumo personal. También se publicarán el PIB del primer trimestre y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Luego a las 9 de la mañana, las ventas de viviendas nuevas y a las 11 los inventarios de petróleo de la AIF. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar en el plano internacional medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares. Vamos entonces con la gráfica. En este momento el DXY se ubica en un puntaje de 99.1 unidades, lo que representa una variación negativa del 0,017 puntos o en porcentaje del 0,02%. Y ahora vamos con el toque de campana en Wall Street de First Trust Advisors e Epoch Schuster. First Trust Advisors LP publicó una actualización sobre la propuesta de reorganización del fondo First Trust Flexible Income cotizado en bolsa de reciente creación, organizado como una serie independiente del First Trust Exchange Traded Fund 8, dirigida a profesionales financieros e inversores. El fondo es una sociedad de inversión de gestión diversificada y de capital cerrado. El objetivo principal de inversión del fondo es obtener un alto nivel de ingresos corrientes como objetivo secundario, el fondo busca preservar el capital. Para lograr estos objetivos de inversión, el fondo invierte principalmente en préstamos corporativos senior garantizados a tasa variable. En condiciones normales de mercado, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos gestionados en instrumentos de deuda de menor calificación. First Trust Advisors es un asesor de inversiones registrado a nivel federal y funge como asesor de inversiones del fondo FTA y su filial First Trust Portafolios, corredor de bolsa registrado en FINRA, que son empresas privadas que ofrecen una variedad de servicios de inversión. Al 31 de marzo de 2026, FTA administraba o supervisaba activos por un valor aproximado de 319 mil millones de dólares a través de fideicomisos de inversión unitaria, fondos cotizados en bolsa, fondos cerrados, fondos mutuos y cuentas administrativas separadas. FTA supervisa los fideicomisos de inversión unitaria de First Trust, mientras que FTP es el patrocinador. FTP también distribuye participaciones de fondos mutuos y unidades de creación de fondos cotizados en bolsa. Tanto FTA como FTP tienen su sede en Wayton, Illinois. Y de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street a esta hora. Vamos entonces con los índices de Wall Street en la apertura de mercados. Primero con el Dow Jones, que se ubica en una valoración de 50.565 puntos, en lo que pues, se traduce en una disminución de 78,4 puntos, o bien también en su variación porcentual negativa del 0,15%. Vamos ahora con el Standard & Poor's 500, que abre a esta hora con un puntaje de 7.520 unidades, abre a la alza, en lo que se traduce en un aumento de 1,24 puntos o en su variación porcentual del 0,02%. Y por último, el Nasdaq, que está en un puntaje de 26.648 unidades, variación negativa del 0,10% o bien disminución también en puntos de 27,1 unidades. En Wall Street operaban mixtos este jueves luego de que el dato de inflación PCE de abril de Estados Unidos se ubicara en línea con las expectativas del mercado, aliviando principalmente los temas sobre presiones inflacionarias persistentes. El índice de gasto en consumo personal, PCE, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, subió 0,4% en abril y registró una tasa anual de 3,8% según el Departamento de Comercio. El resultado mensual fue menor al 0,5% esperado por el mercado, aunque la cifra anual se mantuvo muy por encima de la meta del 2% de la Fed. Los precios del petróleo volvieron a subir en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
El WTI avanzó cerca de 2% y superó los $90 por barril, mientras que el Brent también ganó casi 2% y superó los $96. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado una base aérea estadounidense luego de nuevos intensos bombardeos de Estados Unidos sobre instalaciones militares en Irán. Entre las acciones destacadas, Snowflake se disparaba 38% en el pre-market después de reportar resultados trimestrales mejores a lo esperado y entregar una sólida proyección para el segundo trimestre. La compañía también anunció un acuerdo para destinar $6.000 millones a servicios de Amazon Web Services durante los próximos 5 años. La denominada Junta de Paz creada por Donald Trump para reconstruir Gaza está sumergida en una maraña de problemas legales y su cuenta bancaria dispone de $0 pese a las millonarias promesas de financiación, refirió a la AFP una fuente cercana al caso. La denominada Junta de Paz creada por Trump para reconstruir Gaza sufre problemas de financiación. Una fuente cercana al caso indicó a la AFP que su cuenta bancaria dispone de $0 pese a las millonarias promesas, en medio de una maraña de problemas legales. El fondo administrado por el Banco Mundial y aprobado por la ONU fue concebido para la fase de reconstrucción y desarrollo que no ha comenzado aún. En lugar de utilizarlo, la Junta ha recibido donaciones directamente en una cuenta del banco JP Morgan, según declaró un portavoz de la iniciativa al diario Financial Times. Este mecanismo para reconstruir Gaza, donde Israel y Hamas concluyeron en octubre un alto al fuego bajo presión de Estados Unidos, fue diseñado discrecionalmente por Trump. Los países de la Unión Europea tomaron distancias con este foro, que concede un amplio espacio a socios históricos de Washington en Medio Oriente, a aliados ideológicos del mandatario republicano y a pequeños países deseosos de atraer su atención. Dos presidentes sudamericanos, el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña, apoyaron la iniciativa. El entusiasmo se diluyó al conocerse que un asiento permanente en la Junta costaba $1.000 millones, a ser administrados exclusivamente por Trump. El Financial Times apuntó que pequeños desembolsos en la cuenta del JP Morgan han permitido pagar la oficina del denominado alto representante de la Junta, Nikolai Mladenov. Emiratos Árabes Unidos concedió $100 millones para formar una nueva fuerza policial en Gaza, pero los fondos están congelados. En abril, las Naciones Unidas y la Unión Europea evaluaron en $71.400 millones las necesidades de reconstrucción en los próximos 10 años en Gaza, según un estudio realizado junto con el Banco Mundial. La Unión Europea impuso el jueves una multa de 200 millones de euros al gigante chino del comercio en línea Temu por haber permitido la venta a consumidores europeos de productos ilegales, entre ellos juguetes peligrosos para bebés o cargadores defectuosos. La Unión Europea multó el jueves a Temu. El gigante chino del comercio en línea deberá pagar 200 millones de euros por haber permitido la venta de productos ilegales a consumidores europeos. Al final de una investigación abierta en 2024, la Comisión Europea concluyó que la empresa no logró identificar, analizar y evaluar diligentemente los peligros sistémicos relacionados con la venta de productos ilegales en su plataforma, así como los perjuicios resultantes para los consumidores. Según el Ejecutivo Comunitario, Temu, con 130 millones de usuarios en el mercado europeo, incumplió sus obligaciones de protección al consumidor, impuestas por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales. Para demostrar esta infracción, Bruselas se apoyó especialmente en compras realizadas por sus propios equipos, haciéndose pasar por clientes comunes. La operación demostró que un porcentaje muy elevado de cargadores pedidos no logró superar pruebas básicas de seguridad. Además, una alta proporción de los juguetes para bebés evaluados en las mismas condiciones presentaba riesgos de seguridad de gravedad media a alta, como peligros de asfixia o niveles de sustancias químicas nocivas superiores a los límites autorizados. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron a primera hora de este jueves después de que los ataques iraníes contra una base militar estadounidense ocurridos al inicio de la sesión provocaran un renovado pesimismo sobre la probabilidad de una pronta resolución del conflicto. El repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro se produce tras la fuerte caída del miércoles, cuando el optimismo de los inversores contribuyó a moderar las expectativas de inflación y de subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Los inversores estarán muy atentos al índice de gasto en consumo personal subyacente de abril, que es uno de los varios datos económicos que se publicarán próximamente, ante las señales de que la inflación en Estados Unidos se mantendrá estancada.
Se espera que este índice, que es el indicador preferido de la Reserva Federal para medir la inflación subyacente en la economía de Estados Unidos, se mantenga sin cambios con respecto al dato de marzo del 0,3%. Según Richard Portes, profesor de economía de la London Business School, esto sugeriría que la inflación se está alejando cada vez más del objetivo de tipos de interés del 2% de la Reserva Federal y supondría un quebradero de cabeza para el nuevo presidente Kevin Walsh. Si bien el presidente Donald Trump está presionando para que se reduzcan los costos de endeudamiento, Portes afirmó que las presiones económicas sobre Walsh son para subir las tasas y no para bajarlas. Por otra parte, la Oficina de Análisis Económico también publicará datos trimestrales sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, así como las últimas cifras mensuales sobre gastos e ingresos personales, ya que los operadores buscan obtener una visión más clara del panorama económico general. Vamos entonces a ver cómo abren a esta hora los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, con un aumento de 0,004 puntos y ubicándose en un 4,48%. Y ahora en referencia a los precios del petróleo, subieron este jueves después de los nuevos ataques de Estados Unidos en Irán, que reavivaron la preocupación por las interrupciones en el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Hormuz. La Guardia Revolucionaria iraní informó el jueves que atacó una base aérea estadounidense alrededor de las 4:50 de la madrugada, hora local, según la agencia de noticias Tasnim de la República Islámica. La Guardia Revolucionaria no especificó la ubicación de la base y pues el anuncio se produjo después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran nuevos ataques en Irán contra una instalación militar que, según se cree, amenaza a las tropas estadounidenses y al transporte marítimo comercial a través del estrecho de Hormuz, tal como declaró un funcionario estadounidense a Miss Now. Al parecer, varios drones iraníes fueron también interceptados y derribados. Los precios del petróleo se han desplomado más de un 10% desde el 18 de mayo, cuando el presidente Donald Trump anunció la cancelación de una inminente oleada de ataques militares contra Irán para dar más tiempo a las negociaciones. El secretario de Estado Marco Rubio declaró el miércoles que las conversaciones han avanzado. Rubio afirmó que Trump prefiere que la diplomacia y que dará a las conversaciones con Irán todas las oportunidades para que tengan éxito. Estados Unidos e Irán se encuentran en un punto muerto respecto al estrecho de Hormuz desde que acordaron un frágil alto al fuego en abril. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta hora. Vamos con el petróleo de referencia Brent, que abre en $96 con un aumento del 1,83%, un aumento también en dólares de $1,77. Y en cuanto al petróleo de referencia WTI, está en $91,19, ahora en $90,58, con un aumento de $1,9, lo que se traduce también en un aumento, aumento del 2,15%. Irán estimó el miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Washington en un momento de avance de las negociaciones con Estados Unidos. No obstante, Donald Trump matizó que aún no está satisfecho con las propuestas de Teherán para poner fin a la guerra. Irán estimó el miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Washington en un momento de avance de las negociaciones con Estados Unidos, pero Donald Trump no está satisfecho con las propuestas de Teherán para poner fin a la guerra. Irán tiene la firme intención, desean fervientemente de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo han logrado. Nosotros no estamos satisfechos con la situación, pero lo estaremos, o tendremos que simplemente terminar el trabajo. Trump dio a entender que no tiene prisa en llegar a un acuerdo con Irán. A raíz del conflicto, la República Islámica prácticamente cerró el estrecho de Hormuz, una vía marítima esencial para los flujos energéticos mundiales, y Estados Unidos respondió con un bloqueo naval a los puertos iraníes. Trump rechaza tajantemente una reapertura del estrecho de Hormuz bajo el control de Irán y Omán. Son aguas internacionales, nadie lo controlará. Nosotros lo vigilaremos, lo mantendremos bajo vigilancia, pero nadie lo controlará. Eso forma parte de la negociación que estamos llevando a cabo. A ellos les gustaría controlarlo, pero nadie lo controlará. Son aguas internacionales y Omán se comportará exactamente igual que los demás. De lo contrario, tendremos que hacerlos volar por los aires. Ellos lo entienden, todo saldrá bien. Más temprano, la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica declaró que la posibilidad de guerra es baja debido a lo que llamó la debilidad del enemigo y advirtió que las Fuerzas Armadas están al acecho con los cargadores llenos. Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego vigente desde abril y advirtió que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde que entró en vigor una tregua el 8 de abril.
La guerra en Oriente Medio estalló a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y se extendió rápidamente por múltiples frentes y envolvió a la región, a la vez que sumió en el caos los mercados energéticos mundiales. Y con esta información nos despedimos, pero los invitamos a que sigan conectados a Primera Página Televisión, el canal de los negocios.